buenas tardes. En nombre de los cofundadores del Instituto de Emprendimiento Avanzado, Wilfredo Jurado, Hugo Barceló, Rodrigo Galindo, todo el equipo del Instituto, Sonia del Llano, responsable de comunicación y marketing, Laura Nieto, que está en el ordenador y codirigiendo la retransmisión, el ingeniero industrial Raúl Fuentes, que procura en remoto que no se caiga la retransmisión, el coordinador de Martes de Emprendimiento, Víctor Garcés, también a nuestro querido patrocinador, que nos sale hoy aquí, Iberdrola, en la persona de su presidente, el presidente Galán, y el presidente de la Fundación, Jaime Alfonsín. Por supuesto, nuestra invitada de honor hoy, muchas gracias por venir, Erika Sánchez, CEO de Sapiens Talent. Ahora desarrollaremos bien tu perfil y tu proyecto. Y por supuesto, a todas aquellas personas de la Alianza del Instituto de Emprendimiento Avanzado. También, como no, al redactor jefe de la cadena SER, Pedro Jiménez, y responsable de tribunales, que nos da tanto apoyo y tanta repercusión, así como la directora de 5 días, Amanda Mars, que acaba de publicar un artículo también de un martes de emprendimiento. También agradecer a la Fundación Ibercaja el apoyo que nos da en Hacer Creativo en Zaragoza, y por supuesto saludar al equipo de Hacer Creativo, Escuela Superior de Diseño en Zaragoza, a los que nos siguen desde Colombia, desde Bogotá, donde también tenemos campus, Granollers, donde tenemos campus, Málaga. También saludar a aquellas personas que estuvieron ayer en el foro de inversión de NAC, especialmente a nuestro coordinador, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Fernando de Marcos, profesor invitado también en Berkeley y experto en startups. Y como dicen los finos, scale ups, que me he aprendido esa palabra y me encanta también. Y por supuesto a todas aquellas personas que cada martes de emprendimiento nos siguen en este foro en el que tratamos con toda humildad del mundo dar voz a las personas que realmente tienen que tener visibilidad, que sois los emprendedores y las emprendedoras en este caso. Y la verdad es que estamos muy honrados de tenerte hoy aquí, Erika. Este es un tema de máxima actualidad, pero este es el ángulo desde el que lo queremos tratar. Nosotros queremos en este momento centrarnos en personas como tú, en proyectos como el tuyo. No te voy a ocultar que el Instituto ha tenido y tiene acceso a grandes compañías, pero no es lo que nos interesa. O sea, nos interesa el emprendimiento, nos interesa personas que tienen ese ADN emprendedor, porque además estas grandes compañías se nutren de personas como tú, necesitan tu talento, quieren nutrirse de su talento y quieren tener acceso a tu talento y a tu persona, y por tanto para nosotros es tremendamente valioso tenerte aquí, porque seguramente haya personas de grandes multinacionales, Amazon, Microsoft, que nos estén siguiendo. De hecho sabemos que nos siguen. Estamos hablando de CEOs, directoras generales, en fin, personas en esta situación, porque tienen esta filosofía y saben lo importante que es el emprendimiento, ya sea tecnológico o de cualquier otro tipo. Seguramente me deja algún agradecimiento, pero bueno, tenemos todavía tiempo, y sobre todo lo más importante, aparte de que yo quede bien, es que tú, por favor, Erika, agradecerte a ti que estés hoy aquí y que por favor hagas uso de la palabra, ese don que tienes y que también manejas. Gracias. No, gracias a ustedes realmente por la invitación, y te estoy escuchando, y es que definitivamente los grandes proyectos necesitan también de grandes personas y de cantidad de personas para poder llegarle a los que queremos llegarles, ¿no? A esos emprendedores. Y qué mejor que hablar de emprendedor a emprendedor y bajar a tierra lo que es la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias por permitirme utilizar esta ventana y llegarle a esos emprendedores. Muchas gracias, Erika. Mira, nosotros, todos los que trabajamos aquí, no todos, porque hay personas muy tecnólogas, Tago Fuentes, que ahora no está aquí, bueno, en fin, Laura Nieto, pero Santiago Carmona, pero en definitiva siempre nos ha gustado el aula, es decir, lo offline, pero nos vimos obligados a cambiar online, como te contábamos en la previa, cuando la pandemia, y empezamos a hacer uso de herramientas tecnológicas.
sabemos de la importancia como herramienta de la tecnología, pero sabemos que si no hay una persona detrás, como tú bien has dicho, la tecnología puede caer en el lado oscuro, y por tanto eso hay que intentar que no pase. Sabemos el boom que ha tenido la inteligencia artificial. Uno de los cofundadores del instituto, Hugo Barceló, y yo vimos la primera demostración hace 3 años en Princesa de Girona, en el Tour del Talento, en Valladolid. Pau García Milá, uno de los premiados, hizo una demostración cómo montar una empresa de marketing digital delante de Su Majestad la Reina y 2.500 chicos y chicas de instituto, y fue impresionante. Tardó 7 minutos y montó un plan de negocio de lo que era una empresa de este tipo de marketing digital, y lo hizo todo la máquina, es que no tuvo más que meter un clic. Por favor, ¿nos podrías ayudar a entender esto un poquito más? Vale, primero lo que vamos a hacer es aterrizar, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial y derribar algunas creencias que existen, sobre todo para los emprendedores. Creencias como que la inteligencia artificial empezó hace 3 años o hace 2, o que la inteligencia artificial es solamente igual a ChatGPT, ¿no? La inteligencia artificial tiene acompañándonos mucho más tiempo, y de hecho es el sueño de los seres humanos, automatizar todo. Todo lo que podamos automatizar es el sueño que hemos tenido. Desde que desde que le hemos dado la potestad a las máquinas de poder hacer tareas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que está más al alcance de nuestras manos y que evidentemente nos acompañan medios de difusión y de comunicación. Entonces está llegando a ese pequeño emprendedor, ya no a las grandes empresas que tú mencionabas en un principio, que efectivamente sabemos. Y de hecho, ¿qué sucede con los emprendedores? Muchas veces tienen la visión de esos CEOs, ¿no?, de esos grandes y de esas grandes corporaciones y de esas grandes compañías. Pero ¿qué pasa con Pedro, con Juan, con la peluquería, con el abasto, que a veces creen que no pueden llegar a esa tecnología? Y tú mismo lo dijiste, estuve en una presentación y en 7 minutos, en un clic, lo pudieron hacer, pudieron bajar un plan de empresa, pero no es un experto el que lo hace. Realmente lo puede hacer cualquier persona con ciertas instrucciones, obviamente, ¿no? Ahora, entender qué es la inteligencia artificial es darle facultad a las máquinas de tener, y lo voy a explicar de una manera muy coloquial, para también derribar esa creencia de que tenemos que ser expertos o que tenemos que entender de una manera muy técnica. Entonces, cuando nosotros podemos darle estas facultades a un modelo, porque es un modelo de lenguaje, y de hecho es fascinante. Yo estudié programación hace 28 años, cuando se programaba con COBOL, con BASIC, con códigos que eran realmente difíciles. Hoy en día tú puedes programar con el lenguaje natural. Entonces, hasta ese punto tenemos que aterrizar lo que es la inteligencia artificial. Una patita de la informática. Es una rama de la informática, pero que actualmente nos está permitiendo simplificar tareas, optimizar procesos, y eso es lo que hay que destacar. Me parece fascinante dos apreciaciones. Una, cuando hace 3 meses escribía WhatsApp, veía que era predictivo, creo que es correcta esa palabra, y se anticipaba en la sombra la palabra a lo que yo iba a escribir. ¿Eso es correcto? Eso es parte del antecedente de lo que es la inteligencia artificial, obviamente. Y de hecho los chatbots tienen con nosotros más de 5 o 6 años. Y efectivamente desde allí es que empiezan una serie, obviamente, de programadores a dar, yo digo que con el santo grial, ¿no? Yo digo que un poco con el aterrizaje. Es decir, bueno, las personas hoy en día, tú mismo lo dices, por WhatsApp se comunican muy fácil. Si nosotros utilizamos esa misma tecnología para poder llevar la inteligencia artificial o ese modelo de lenguaje a todo el mundo, y de ahí sale justamente ChatGPT con ese lenguaje o esa habilidad predictiva. Y esa es también la diferencia entre un modelo que razona y un modelo que no razona, sino un modelo que lo que hace es completar palabras. ¿De qué? De datos, porque evidentemente se alimenta de los datos. Hay 3 patas fundamentales en la inteligencia artificial. El cómputo, es decir, los ordenadores, la parte tecnológica tangible. Está los datos, que hoy en día, imagínense, datos tenemos por montones. Y luego la parte algorítmica. Entonces, ¿qué pasó?
Actualmente todo estaba puesto en la mesa y evidentemente ingenieros, personas que trabajan con sistemas empezaron a hacer todas estas propuestas, sobre todo para aterrizarlo. A mí me interesa, aparte de esta introducción que era vital, que nos expliques tu empresa, Erika, qué función cumple. Vale. Sapiens Talent como tal es una escuela de comunicación. Yo empecé trabajando estrategias de comunicación para emprendedores, neuromarketing, ¿vale? No solamente marketing, sino neuromarketing. Es decir, cuáles son esas estrategias que nos permiten entender al usuario, al público, cómo pensamos, por qué compramos o no compramos, por qué tomamos una decisión y no otra. Y evidentemente con mi experiencia o mis estudios, porque hay algo simpático que quiero compartir y que yo creo que es fundamental. Te había comentado que estudié informática hace 28 años, pero luego desvié el camino, por así decirlo, y me fui hacia el área educativa. Yo dejé aparcado el técnico que hice en informática y algo muy interesante sucedió hace 2 años cuando empecé a entrar en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Que de manera autodidacta, con la misma herramienta, yo pude desempolvar, por así decirlo, todos esos conocimientos y fue cuando capté que es una herramienta. Entonces, ¿qué hice? Incorporar en la academia la herramienta de la inteligencia artificial para la estrategia en el emprendimiento, que yo creo que es lo fundamental. Bueno, no se me ha olvidado decir que eres egresada de la Universidad Metropolitana de Caracas. Correcto. Que es una universidad de primer nivel en Venezuela. Es muy importante también decirlo. Tengo muchas ganas de conocerla, las cosas como son. Ya me has oído hablar mucho de ella. Bueno, esto lo que has hecho entonces es a tu negocio, digamos por llamarlo de alguna manera tradicional, incorporar una nueva herramienta para poder dar un mejor servicio a todos tus clientes. Y sobre todo para trabajar la estrategia. O sea, no hay que olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta, es una tecnología, va a estar dentro de nada como está Internet, como está WhatsApp, como están las redes sociales, ¿vale? Pero es una herramienta, no deja de ser una herramienta manipulada por nosotros los seres humanos y que evidentemente tiene que estar en coherencia con una estrategia. Si un emprendedor o una pequeña empresa o un instituto o una gran empresa no tiene una estrategia, pues evidentemente no va a sacar el mayor provecho de esa herramienta. Entonces en Sapiens Talent nosotros lo que trabajamos es eso, comunicación y estrategia para los emprendedores. Y la inteligencia artificial es una herramienta, es un recurso para poder darle esa, no solamente la herramienta, yo siempre le digo como kit, ¿no? Un kit que debe tener el emprendedor que va más allá de lo habitual. O sea, el emprendedor hoy en día y sobre todo el pequeño emprendedor tiene que saber vender, tiene que saber llamar la atención del público, tiene que ser multitasking, ¿no? El hombre orquesta y viene la inteligencia artificial como esa herramienta que le va a permitir poder adelantar un poco a la competencia o los que no vean la oportunidad. ¿Y cómo ayuda a la estrategia la inteligencia artificial? Yo siempre digo que, y ahí vamos a derribar otra creencia, ¿no? Muchas personas dicen, yo sé utilizar la inteligencia artificial porque le pregunto 2 cosas al ChatGPT, porque pareciera que inteligencia artificial es sinónimo de ChatGPT y no. Tenemos Copilot, tenemos Gemini, actualmente tenemos Dixie, o sea, hay una cantidad de modelos de lenguaje, por eso es importante entender, ¿no? Englobamos inteligencia artificial todo, pero realmente son modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa de texto, y ahí es la clave, genera un nuevo contenido. Entonces, allí es donde realmente podemos apalancarnos aún más. Podemos tener brainstorming, los emprendedores pueden tener la herramienta, pues, para poder trabajar nuevas ideas. Vamos a poder ver algunos ejemplos. Claro que sí, vamos a poder hacer algunos ejemplos. De hecho, voy a completar la idea. El brainstorming, y todo emprendedor en algún momento ha tenido quizás un momento de niebla, ¿no? De decir, oye, tengo este problema, tengo esta situación, no sé qué decisión tomar. Pues a través de un modelo de lenguaje bien entrenado, tú puedes llegar a tener una lluvia de ideas, puedes aplicar estrategias como, por ejemplo, los sombreros para pensar. ¿Y tú lo tienes que entrenar como usuaria o lo compras ya entrenado? Bueno. ¿O lo adquieres ya entrenado?
Ahí está el tema. Hay algo que se llama ingeniería de prompt. Los prompts es la forma en la que nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial, en este caso Copilot, Gemini o ChatGPT. El solo hecho de tú preguntar, mira, vamos a hacer la demostración. Yo voy a acercar al micrófono y espero que se escuche. Algo tan sencillo como, hola. Vamos a ver si el wifi nos acompaña. ¿Hola? Hola, te escucho bien. De momento todo va perfecto. ¿Qué tal? Bien, quiero que actúes como un experto en el área de marketing y me des 3 estrategias para potenciar mi marca. Soy vendedora de helados en Madrid. Sé breve. Claro. Una estrategia sería aprovechar redes sociales con contenido atractivo, como videos mostrando el proceso de preparación o testimonios de clientes felices. Otra clave es colaboraciones locales, por ejemplo, con cafeterías. Ok, ya, déjalo ahí, gracias. Voy a interrumpir por lo siguiente. Esa interacción que yo hago, ese preguntarle, ya en sí mismo es un prompt. Ahora, hay una diferencia entre un prompt sencillo, una instrucción sencilla e ingeniería de prompt. Es decir, cuando nosotros somos capaces de optimizar la pregunta o la instrucción, la calidad de lo que yo recibo va a ser dependiendo de la calidad de cómo yo pregunto. El modelo o la forma en la que todos estos lenguajes han sido entrenados es para satisfacer tu necesidad, es decir, para que tú preguntes y busque la respuesta inmediata. Economizando un poco también lo que son los tokens, estoy explicándolo obviamente de una manera muy sencilla, economizando proceso. Por lo tanto, siempre sugiero a todos los estudiantes de la academia, siempre sugiero que no se queden con la primera respuesta, que primero optimicen el prompt muy bien, la instrucción, y luego que interactúen con esa respuesta. Hay un tema que no hemos tocado y es la clave de bóveda, como decimos aquí, que es la formación. Tú diriges una academia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, digamos que en este caso también, igual que en emprendimiento, la formación, para ti, ¿qué lugar ocupa para conseguir esa efectividad de estos objetivos y lograr que tu emprendimiento destaque y avance más deprisa y sobre todo se distinga y luego además pues sea sostenible, todas estas cosas que a todos nos gustaría que nos ocurriera? Claro, es que evidentemente todo emprendedor, y a esto yo me gusta llamarlo, ¿no? Para mí son como 4 patitas de una mesa que son importantes, que todos los días un emprendedor tiene que sí o sí hacer en su negocio, ¿no? Algo que hagas para llamar la atención de las personas que están ahí a tu alrededor o tu público objetivo, ¿no? Algo, ya sea una publicación en redes sociales, algo. Luego también una acción de venta como tal, es importante. Y luego una acción que ayude a la parte gerencial de tu emprendimiento. Y la cuarta patita es formación. Es decir, todos los días nosotros como emprendedores o como empresarios es importante que nos abramos, tengamos esa apertura al aprendizaje, que ojo, cuando se habla de aprendizaje o de formación, no necesariamente tenemos que pensar en un máster, no necesariamente tenemos que pensar en estudios de 4 años o de 3 años. El hecho de escuchar una entrevista, un podcast como este, venir hasta acá, forma parte de la formación. Con la misma herramienta tú puedes ser autodidacta. Yo ahora te voy a mostrar otro ejemplo de cómo puedo yo aprender inglés con ayuda de un modelo. Aunque el ejemplo lo hagamos con ChatGPT, Qué interesante. Aunque lo hagamos con ChatGPT, insisto, puede hacerse con cualquier lenguaje de inteligencia artificial generativa de texto, ¿vale? Llámese Copilot, Gemini, Dixie, que está ahora muy en boga y ya vamos a hablar de eso, y por supuesto ChatGPT, que ha sido el más conocido. Pero Erika, si tú dices que hoy en día se puede programar con lenguaje natural, la formación ahora mismo, existe una formación específica en inteligencia artificial que necesitas saber programar, tú te formaste en eso, pero hoy en día, si tú quieres que tu inteligencia artificial responda, personalizarla por así decirlo,
¿Qué tipo de formación necesitas adquirir? No es para experto. Evidentemente, hoy en día están saliendo muchas soluciones de formación, están saliendo laboratorios, charlas, YouTube está, lleno de cantidad de formatos, de tutoriales. Creo que más bien incluso suelen los emprendedores distraerse por tanta información, ¿vale? La información está allí. El tema está en que muchos emprendedores no son autodidactas. Ahora, si bien es cierto, en mi época yo tuve que estudiar para programar porque se hacía con lenguaje matemático, lenguaje de código, lenguaje de computación o la forma en la que nosotros nos comunicábamos con los ordenadores. Hoy en día lo que llaman CRM era lo que yo aprendí hace 28 años. Cuando hablamos de programar con lenguaje natural, es esta instrucción que yo le acabo de dar ahora mismo cuando pregunté. A eso es lo que nosotros llamamos programar, porque evidentemente esta conversación que se acaba de abrir, yo puedo entrenarla para que sea de un tópico específico. Imagínate que el tópico específico de esta conversación sea única y exclusivamente estrategias de marketing. No voy a hablar de más nada, solo de estrategia de marketing. Automáticamente, al hablar de estrategia de marketing, interactuar y corregir, fíjate esto, interactuar y corregir, yo de manera natural estoy programándolo. Es como cuando tienes un empleado. Tú contratas a una persona hoy y tú tienes que entrenar a esa persona. No le vas a dejar que haga el trabajo sin más. Pues lo mismo sucede con esas pequeñas conversaciones que se están teniendo con todos los modelos de inteligencia artificial. Ya luego, evidentemente, hay otras soluciones. Ya entraremos en lo que son los agentes y lo que son los GPTs personalizados. Pero para los que no se escuchan y que están utilizando los lenguajes o los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, para ustedes es importante que comprendan que cada vez que tú abres una nueva conversación en estos modelos, puedes entrenarlo. Y si lo entrenas, si no empiezas a hablarle, imagínate, de la lista de la compra, del viaje que quieres hacer, sino que realmente tocas un tópico y le corriges, puedes tener una inteligencia artificial entrenada que entiende sobre tu marca, que utiliza tu estilo, que comunica como tú quieres comunicar tu marca. Y eso es justamente la apuesta que yo hago para que los emprendedores realmente pasen a otro nivel distinto. O sea, no estamos a la par de Microsoft, no estamos a la par de las grandes empresas, no, pero estamos teniendo una herramienta que nos va a facilitar el trabajo. Solamente decirte que Sonia Marzo, que es la responsable de Microsoft, que nos dio el otro día a Hugo Barceló y a mí el siguiente dato. Le preguntamos, pero en Europa, ¿cómo vamos a competir con los americanos o con los chinos? Dice, no, nuestro propósito es que haya un uso masivo de la inteligencia artificial en Europa. No nos interesan los unicornios ni cosas por el estilo. Y España es el cuarto país de la Unión Europea en empleabilidad de la inteligencia artificial. Que lo acabo de vincular con lo que tú estás diciendo, y es que cada pyme, cada autónomo, cada persona que quiere, estamos hablando de estrategia, desarrollar tenga esa herramienta para poderlo hacer. ¿Es eso correcto? Por supuesto. El tema es que hay muchas herramientas que están saliendo. Y yo creo que ahí es donde se pierden los emprendedores, ¿no? Llega un momento que no sé cuál voy a escoger para mi modelo de negocio, no sé por dónde empezar, no sé si tengo que pagar, ¿vale? Luego no sabemos, o hay emprendedores que no saben identificar cuáles son los modelos realmente de base o cuáles están fine tuning, es decir, con una capa superior, por así decirlo, o software. Recordemos que esto está abierto, si es open source, es decir, si hay un programador que quiere montarse, por así decirlo, en estos lenguajes, pueden ofrecer una solución específica para las empresas. Entonces tú escuchas constantemente en las redes sociales, es que salió esta inteligencia artificial y ahora está otra y ahora está otra, pero es que muchas veces estas están con bases de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, ¿vale? Y tú, Erika, haces también una labor de consultoría para empresas para saber lo que tienen que hacer, que es lo que ponía en nuestra convocatoria, ante el ruido que hay sobre todo esto, que muchos no sabemos qué alternativa tomar.
porque hay mucha oferta, no sé cómo llamarlo. Efectivamente, yo creo que eso es lo más importante, crear una ruta, crear un camino para los emprendedores, para las pequeñas empresas, para las grandes empresas. Lo único es que evidentemente las grandes empresas cuentan con más recursos económicos, muchas veces tienen departamentos de comunicación o departamentos en el área de tecnología, y son los pequeños o los medianos los que realmente se encuentran a veces mucho más perdidos. Entonces sí, hay que crear, y nosotros lo hacemos en consultoría, esa ruta para comenzar, dando la base. ¿Qué es la base? Y es importante, y ese es otro llamado, no enfocarse tanto en los nombres de las aplicaciones, porque nos pasa en los laboratorios o en las conferencias. Dame una aplicación, la mejor aplicación para imágenes, o para video, o para automatización. O sea, estamos pensando todo el tiempo que la inteligencia artificial es dame la aplicación, cuando lo que tenemos que entender es la lógica detrás del modelo, porque cuando tú entiendes la lógica, te va a importar, o sea, te va a dar igual cuál es el modelo que va saliendo, porque la lógica es la que te va a permitir preguntar adecuadamente, programar con lenguaje natural, ¿vale? Y ahí sí automatizar el proceso. Yo tengo una duda todavía fuerte con esto. Es decir, los usuarios, las empresas, las pymes, los autónomos, ¿cómo podemos entender la utilidad de esta herramienta de manera que te hagamos caso a ti, nos formemos en tu academia, vengamos también aquí al Instituto de Emprendimiento Avanzado para tener más criterios sobre qué ruta tomar? Es decir, ¿cómo sería? Es decir, digamos que antes todo había que hacerlo con papel y lápiz, y bueno, pues no sé, a través del tratamiento de texto, pues vimos que eso era más fácil, y además lo podíamos reenviar, y además si nos equivocábamos no teníamos que tachar la hoja y el texto y tirarlo a la papelera, sino que lo podíamos corregir. En fin, una serie de ventajas que eran más o menos perceptibles. En este caso, ¿cuál sería esa ventaja perceptible que, más allá del ejemplo que hemos puesto antes, digamos que nos hará pensar a todos en que esto lo tenemos que aprender? Vale, hay una lista enorme. Todo emprendedor es importante que conozca su negocio y que conozca su cliente. Empezar por el plan de empresa, que muchos emprendedores no hacen un plan de empresa por el tiempo que conlleva, y tú ponías un ejemplo en un principio, un sencillo Canva o una matriz DAFO, por ejemplo, y a través de estos modelos tú puedes hacer con un clic un análisis complejo y completo de tu marca y por lo tanto de los intereses de tu cliente. Eso por decir, eso por decir algo. Ahora, muchos emprendedores, y estarán de acuerdo conmigo, invierten tiempo en las redes sociales, en la generación de contenido, de imágenes, y que yo pueda hacer algo tan sencillo, pero tan sencillo como esto. Por ejemplo, yo tengo entrenada una conversación que se llama, a ver, lo vamos a buscar acá, se llama Copy Express. Este punto que acabas de decir. Copy Express es una conversación que está programada, es de mi marca, está programada para hacer un copy que yo pueda sencillamente copiar y pegar en una red social, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer algo tan sencillo como, por ejemplo, acá, sonríe. Gracias. Tengo una foto tuya, en nada, estoy hablando contigo, voy acá a la conversación que tengo ya entrenada, simplemente adjunto la foto y puedo decir, estoy en el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Puedo darle más datos o lo que sea para obtener un mejor resultado, pero vamos a ver qué pasa. Hay que entender algo todavía. La inteligencia artificial o los diferentes modelos sufren de alucinaciones, es decir, se equivocan. Se equivocan, y es importante que revisemos todo lo que construye, ¿vale? Cada día se equivoca menos, cada día, y el avance en estos 2 años ha sido increíble, y por eso antes era tan importante que el prompt, que es la instrucción, fuese totalmente optimizada. Hoy en día sigue siendo importante, pero sí que es cierto que te entiende mucho mejor, y también es cierto que en la medida que tú interactúas más con tu inteligencia artificial, conoce tu tono, tu comunicación, tu marca,
y muchas veces debemos confesar que lo hace mejor que nosotros. Aquí lo tenemos, mira, hoy desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado, conversaciones clave, aprendizaje y nuevas oportunidades. El emprendimiento es crecimiento constante. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido en tu camino emprendedor? Te leo. Y pone 5 hashtags. Hashtag emprendimiento, crecimiento, negocios, innovación. Copio, monto en Instagram en menos de 1 minuto. El pensar antes esto nos llevaba mucho más tiempo, muchísimo más tiempo. Y ojo, que yo acabo de darle nada de información. Si yo, en vez de escribirlo, simplemente le digo, hola, hola, está pensando. Hola, ¿cómo va tu día? Va muy bien. Quiero un copy que me hables de las oportunidades, los retos de la inteligencia artificial para los emprendedores. Estoy justamente en el Instituto de Emprendimiento Avanzado aquí en Madrid, en España. Y hay emprendimiento, retos y oportunidades en un mundo que no espera. Desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado, reflexionando sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego para los emprendedores. Y agiliza procesos. Bueno, vamos a cortarlo. Puedes ver que es un poquito más extenso. Imagínate la calidad si nosotros preguntamos de una manera más optimizada. Y por eso es que yo siempre digo, cuando me dicen, Erika, pero es que entonces la inteligencia artificial va a sustituir a los emprendedores de ciertas carreras o ciertas profesiones. No es igual. Imagínate que yo le quiero hacer una pregunta o una consulta en el área de derecho. No es igual que la pregunta la haga un abogado a que la haga yo. Qué interesante. No es igual. Claro. No es igual, porque el abogado tiene una preparación distinta que va a permitir hacer lo verdaderamente importante, que es la iteración. Es decir, la primera respuesta, no te quedes nunca con la primera respuesta. Revisa y pregunta más. Es que si no haces la pregunta adecuada en ningún área de conocimiento vas a obtener la respuesta que estás buscando. Efectivamente, claro. Efectivamente. Y a propósito de lo que tú me decías, en la ruta, justamente a nosotros lo que nos gusta es enseñar la lógica, la estrategia, no la herramienta, porque herramientas van a seguir apareciendo todos los días, cientos de herramientas. Cuando tú entiendes la lógica, cuando tú empiezas ese proceso creativo, que también es un tema de discusión, ¿no? Si realmente nos va a hacer más torpe o menos creativo la inteligencia artificial, es que depende. La inteligencia artificial puede ayudarte en tu proceso de creatividad y eso es lo que nosotros enseñamos, cómo puedes utilizar todos estos modelos de manera creativa. A ver, dime a ver si te vale este ejemplo, Erika. Suponte, o sea, la inteligencia artificial es a un plan de negocio lo que una hoja en blanco y un bolígrafo, donde yo escribiría lo que se me ocurriera. Potenciado. O sea, lo es, pero potenciado. O sea, tienes que pensar que ahora tenemos la oportunidad de tener un aliado estratégico al alcance de un clic. Un cerebro que tiene la posibilidad de acercarnos a un conocimiento que no teníamos antes esa posibilidad. En mi época, cuando tú ibas a una biblioteca, ¿cuál era el sistema? Llegabas a la biblioteca, tenías que hacer un trabajo de investigación, le preguntabas al bibliotecario, iba, te buscaba un libro, tú cogías el libro, veías un poco el índice y más o menos veías 4 o 5 y escogías el que tú creías que era el mejor, ¿sí? Ahora nosotros podemos tener, no un libro, podemos tener cientos de libros y podemos tener los mejores consultores que van a ir por ti y te van a traer la mejor información. Puedes seguir utilizando y debes seguir utilizando la hoja y el boli con tus ideas, pero ahora eso lo vas a compartir con un cerebro tecnológico que tiene la capacidad de buscar las mejores opciones y llevar esa idea a otro nivel, ahorrándote tiempo y obviamente ahorrándote la posibilidad de fallos también a la hora de tomar decisiones, porque puede llegar a ser, con buenos prompts, puede llegar a analizar problemas, y de hecho con los modelos de razonamiento, te había dicho anteriormente que hay una distinción, tú dabas el ejemplo de lo que es la predicción, ¿no? O el completar una palabra por otra, que es buscar una serie de datos y simplemente por inferencia, no pensar, pero sí ver
¿cuál es la palabra que continúa, ¿no? Y completar un texto. Ahora el modelo razona, es decir, es capaz de buscar la mejor opción o la mejor salida. Y Erika, en tu etapa de que te dedicaste a dar formación, ¿qué papel fue esa etapa para llegar a donde estás hoy? ¿Cuál es el punto que me ha llevado hasta donde estoy yo ahora? ¿Dices? Sí, tú también has sido formadora. Bueno, lo que pasa es que yo cuando me dices que me gradué en la Metropolitana es que justamente me gradué como docente, como profesora. Ajá. Entonces la parte pedagógica siempre está inherente en todo lo que ha sido mi trabajo. Otra cosa es que también me dedicara al mundo empresarial o a la consultoría empresarial y que aquí en España hice el máster en neuromarketing. Entonces evidentemente todo esto lleva a siempre buscar las mejores estrategias y es lo que me trae hoy acá a hablar de inteligencia artificial. Primero, no solamente con esa necesidad como docente de buscar nuevas herramientas, que ese es otra línea, ¿no?, de acción, los docentes y qué van a hacer con esta herramienta. Tú cuando dabas formación, según estabas desplegando el programa, ¿te venía a la cabeza posibles nuevos contenidos, nuevas estrategias de aquello que estabas dando, nuevas ideas, o era simplemente seguir el programa? Como docente siempre tenemos que llenar o hacer un diseño instruccional que obedece a objetivos y a metas, ¿no? Y qué es lo que tú vas a trabajar con ese grupo de estudiantes. Ese proceso lo ha hecho y lo hace todos los docentes por muchos años. Actualmente nosotros nos podemos apalancar de la inteligencia artificial buscando siempre la mejor opción y es lo mismo que hacemos con las empresas. O sea, ver cuáles son las características, en este caso sería de nuestros estudiantes, ver cuáles son las características y ofrecer los mejores contenidos. Y ya no te digo los mejores contenidos, sino que ahora mismo hay un déficit de atención. Hay un déficit de atención en las personas que están en las redes sociales, hay un déficit de atención en los usuarios y esto viene siendo una herramienta más que en su momento, hace 10 o 15 o 20 años, yo como profesora quizás la estrategia del momento podía ser con plastilinas o con colorines o con dinámicas y ahora lo que tenemos es una herramienta que tenemos que implementar y utilizar. ¿Qué sucede? Desde mi yo empresaria, obviamente siempre busco las mejores estrategias para mí, primero para mí. Porque yo, Erika, como empresaria también tenía la necesidad de simplificar tareas, tenía la necesidad de no invertir tanto tiempo en la generación de contenido para las redes sociales. Evidentemente, cuando encuentro esta herramienta buena para mí, lo que hago es manejarla y luego compartirla. Esta mañana hemos tenido una reunión con el director de la sucursal, de la principal sucursal de CaixaBank en Madrid, David López de la Flor, y nos hablaba de que ellos, que tienen también programas de formación, financian, nosotros tenemos una relación de hace más de 20 años con ellos, financian a través, por supuesto, de Nieves Ramos de Aguirre, que es la persona que nos tutela desde esa institución, muchos emprendimientos tecnológicos. En el ámbito del aprendizaje puede ser no solamente en el empresarial, sino en el ámbito del aprendizaje, para poder llegar luego al empresarial, esta herramienta es útil como método para poder apoyarse en ella, para poder aprender estrategias, o como decías tú antes, el método Canvas o cualquier otro método para poder desarrollar una estrategia, o digamos que es un estadio superior al que solamente puedes llegar después de haber aprendido antes otras cosas. No tienes que ser experto, insisto, no tienes que ser experto, aquí no va, y de hecho es una de las principales bondades, porque si bien es cierto podemos acortar la brecha digital, también esta se puede agrandar más, ¿no? Y se trata de que no haya esa diferencia entre los que utilizan y no utilizan la herramienta, y por eso es tan importante programas como este para decirle a las personas: hay modelos gratuitos, hay modelos sencillos, se trata de experimentar, no necesitas ser experto realmente, y como docente te digo, sí es una herramienta necesaria para
para implementarla actualmente en las aulas, tanto en el mundo empresarial como en el sector educativo. De eso a mí no me cabe la menor duda. Obviamente, el facilitador juega un papel fundamental, sigue jugando un papel fundamental. Hay muchos empresarios que van a ser autodidactas, hay muchos jóvenes que hoy en día están siendo autodidactas, pero también hay una gran cantidad de la población que no lo es. Entonces, esa cantidad de población que no es autodidacta va a seguir necesitando de profesores, de facilitadores, de institutos de emprendimiento avanzado y de todas estas instituciones que no solamente divulguen, porque aquí estamos divulgando una información. Ahora, una cosa es divulgar la información y otra cosa hacer un laboratorio y sentarnos directamente con, ya sean jóvenes o empresarios, y empezar a crear modelos, ¿vale? A solucionar problemas, porque desde la experimentación es que tú realmente vas a ver cuáles son tus necesidades. Entonces, espero haberme explicado de que particularmente yo pienso que no tienes que ser un experto. Lo que sí tienes es que tomar la decisión de empezar a experimentar, eso sí, y no conformarte con el primer resultado también, y no hacer eco de las noticias que están repitiendo constantemente. Ay, ha salido una inteligencia artificial mejor que la anterior. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿pero ya implementaste la anterior? Es que a mí me desborda este tema todavía. Es que esta es la punta del iceberg. Es bastante complejo y completo. Y me desborda porque creo que este tipo de cosas no se deben de trabajar a solas. Creo que hay que trabajar otras cosas antes. Y que tú mismo lo has dicho, es la punta del iceberg. Pero no debemos, yo creo, es mi opinión, deslumbrarnos por estas tecnologías. Es decir, yo creo que tanto para el emprendedor, es decir, yo creo que el emprendedor, no digo que o sea, es una herramienta, correcto, pero no hay que ir, digamos, paso a paso. Y paso a paso hay mucha parte que es analógica, creo, que es un poco papel y lápiz, es algunos manuales de estrategia tradicionales, el método Canvas, todo esto que comentabas antes. Porque al final la transmisión oral, lo que estamos haciendo aquí es divulgación, pero si estuviéramos en una clase, es que la transmisión es mucho más directa y ya habrá tiempo de utilizar herramientas tecnológicas, porque en nuestra opinión, y esto es creo que es doctrina del instituto, y si no que me corrijan, no hay mejor, y perdona la comparación, herramienta que una persona. O sea, es decir, no hay nada que pueda sustituir una persona en ningún ámbito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que algunos emprendedores, gente joven o menos joven, como decías tú, se deslumbren con todo esto, ¿no? Yo mismo, cuando a veces intento apoyarme en la tecnología más de lo debido, noto que estoy haciendo agua, porque no es el camino, no es el camino. Y esto me recuerda a los atajos, y los atajos muchas veces tienes que volver hacia atrás, dar otra vez la vuelta, y lo que creías que ibas a tardar 1 minuto, tardas 5 por buscar un atajo. Claro, la esencia, o sea, lo que se busca es el equilibrio entre la eficiencia del uso de la herramienta, y no tiene por qué sustituir al ser humano, es complementario a la profesión, no es ni siquiera al ser humano como tal, en su esencia, evidentemente que no, es complementario, es parte de tu trabajo como profesional en cualquier área en la que tú estés actualmente. Ahora, se trata de ser también un poco, y no un poco, se trata de la competencia, que es una realidad. Sí, y yo soy docente de formación, y yo creo que a los docentes nos preocupa bastante este tipo de herramientas, como en su momento preocupó la calculadora, por ejemplo, ¿no? Y el decir, bueno, ¿será que el proceso matemático ahora va a fallar? ¿Y qué hicimos en ese momento los docentes? Pues simplemente recalcular y ver nuevas estrategias. Yo soy profesora de aula actualmente. Hay una clase magistral, hay estrategia de vídeos, hay dinámicas, hay reflexión, y siento que ahora es importante reflexionar aún más en aula, hacer que los chicos participen más, y después de todo ello, después vamos a la inteligencia artificial y vamos a ver qué sacamos de la inteligencia artificial, pero no nos quedamos con la respuesta. Yo lo que pienso es que el error está en pretender que la herramienta haga el trabajo y tú no lo supervises o te quedes allí.
porque ahí vamos a hacer realmente, o vamos a buscar, o nos vamos a quedar con lo básico, con lo general, porque lo que busca la herramienta es lo general. La herramienta realmente no va a la profundidad de ciertos problemas o de ciertas situaciones. Eres tú el que forzas la herramienta. ¿Y cómo forzas la herramienta? Con estrategia, con reflexión. Eso jamás puede quedar a un lado. Hay un par de aspectos en este tema. No sé si hay preguntas, que eso también me gustaría estar pendiente. Sí, hay una pregunta por Instagram. Gracias. Si la IA razona. Actualmente hay modelos de razonamiento. Hay personas que a lo mejor no estarán de acuerdo con ello y tenemos que comprender lo siguiente. Una cosa es lo que está frente a la cámara y otro lo que está pasando en el backstage. Es decir, actualmente en grandes universidades a nivel mundial se están haciendo estudios científicos y serios de qué está pasando con estos modelos, ¿vale? No es que lo diga Erika, sino que realmente están yendo a puntos en donde se ve cómo es capaz de dar respuesta, de razonar sobre ciertas problemáticas. Y realmente los porcentajes que se están obteniendo actualmente son para llamar la atención. Entonces sí, hay modelos, por lo menos en el caso de ChatGPT, el O razona y el DeepSeek también, ¿vale? Obviamente salvando la diferencia con el ser humano, porque pareciera que hay una entera preocupación, ¿no?, sobre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia humana es la inteligencia humana y eso no va a cambiar. Ahora lo que estamos teniendo es algo nuevo, algo que definitivamente nos va a apalancar. Yo creo que habría que poner más interés y hacer más hincapié en la inteligencia humana, porque si no cimentamos bien lo que es la inteligencia humana y no analizamos, incluso definimos bien qué es la inteligencia humana, es como aquel que se quiere leer la letra pequeña de hasta el prólogo de los manuales. Pero vamos a ver, léete lo que importa. Si el manual tiene 500 páginas, no intentes aprendértelo todo, porque es inabarcable. Y esto le ha ocurrido a muchos estudiantes. Es tener criterio para saber que tienes que combinar el estudio con el deporte y con el ocio, porque no puedes, por mucho que quieras, eres una persona y tienes que saber aprender de todo lo que tienes a tu alrededor. Y la tecnología es un factor más. De hecho, dicen en China que ahora los 4 factores de la economía son, como tradicionalmente, la tierra, el trabajo, el capital y los datos. No sé si estarás de acuerdo. Pero, a ver, la persona no tiene que ir como pollo sin cabeza. Es decir, la formación tradicional es muy importante, sobre todo si es práctica, para saber específicamente lo que necesitas para tu proyecto, para tu emprendimiento, y luego ya buscaremos herramientas que puedan acelerar, pero sin pensar que esa herramienta te va directamente a poner por delante de la competencia, ¿no te parece? Bueno, obviamente en etapas jóvenes es preciso la academia, es decir, los institutos, la parte educativa, por supuesto que sí. Si hablamos de emprendedores, depende de las características de los modelos y depende de las circunstancias de las características de los diferentes emprendedores como tal. ¿Podemos pasar o no la competencia? Pues mira, ahora mismo la competencia existe y no es una competencia única, yo le llamo multicompetencia. O sea, ahora mismo llamar la atención de tu público objetivo no es sencillo, sobre todo para los pequeños empresarios o para las marcas personales que no cuentan con departamentos o con presupuesto que les ayude a ejecutar una estrategia de marketing completa. Es allí donde realmente el emprendedor se puede apalancar de esta herramienta y, si no pasar a la competencia, por lo menos ser competitivos en el mercado, es decir, poder llevar su propuesta, su producto, su servicio, y de eso se trata. Pero siendo el marketing importante, tienes también cómo buscar fuentes de financiación, dar con la entidad adecuada que te pueda financiar. Luego, por ejemplo, también el talento.
tienes que rodearte de talento, tienes también el liderazgo. Es decir, uno tiene que saber tomar decisiones y saberlas tomar de manera adecuada, con el equipo, escuchar, todas estas cosas para que no una sola cosa que brilla mucho porque está todo el mundo hablando de ella, te deslumbre y te centres solamente en pensar que el éxito de tu empresa pasa por la inteligencia artificial. Pero lo que tú has dicho es tan importante que justamente si yo tengo una herramienta que me simplifica la vida, que me simplifica las tareas, que es capaz de hacer las tareas repetitivas, yo como empresario ahora tengo mucho más tiempo para trabajar todas esas habilidades de liderazgo. Y eso es justamente lo que tenemos que ver. Bien, Eso es lo que tenemos que ver. Okay. Evidentemente yo estoy de acuerdo contigo. Bien, vale. La inteligencia artificial no va a sustituir la calidad humana ni la esencia de tu marca, para nada. Simplemente se va a hacer cargo de aquellas tareas repetitivas para que tú te hagas cargo de lo verdaderamente importante. Ese punto me parece muy interesante para nuestra audiencia. No sé si hay más preguntas. No. Pues no. Una pregunta, Sí, por favor. Un comentario, ¿no? Y es poner en valor la formación. Porque a veces yo hago una similitud de cuando hablábamos de que se humanizan a los animales, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial la han humanizado mucho. Y es alarmante cuando se generan las preguntas. Cuando dicen, pero la inteligencia artificial puede resolver esto o aquello. En la medida que hacen las preguntas es atemorizante. Porque no hay que olvidar que la inteligencia artificial está alimentada de la inteligencia humana, ¿no? Y en la medida que esto vaya avanzando tenemos que formarnos más. Porque si no, ella nos va a gobernar a nosotros y detrás hay tres humanos que están gobernando la inteligencia artificial. Entonces de allí la relevancia de estos foros, que los fomentemos y fomentemos la formación. Porque nosotros tenemos que manejar la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial manejarnos a nosotros los humanos, que es a donde yo veo que se está orientando todo esto. Al final se va a cumplir lo que dijo algún profeta que dijo que vamos a hacer una civilización de tontos en algún momento, ¿no? Y es eso, si le dejamos todo al albedrío de la inteligencia artificial, pues ¿qué es lo que vamos a manejar nosotros, ¿no? Entonces, pues me encanta que se fomenten estos espacios, tenemos que formarnos en torno a la inteligencia artificial para que seamos nosotros quienes la manejemos y nos simplifiquen las tareas. Yo creo que esa es Erika lo ha dicho perfectamente, es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta, pero además esa es mi opinión, ¿no? De las cosas, pero quería preguntar, que me he despistado en este aspecto, ¿cuáles son los avances en términos legales de la inteligencia artificial? Porque hemos visto que hay falsedad documental, suplantación de identidad, todo este tema, ¿no? Con la herramienta de la inteligencia artificial. Y además lo hemos visto con innumerables imágenes que han surgido para demostrar a qué alcance tiene la inteligencia artificial y la verdad me parece alarmante. Entonces quisiera saber el alcance legal en dónde estamos, ¿no? En dónde estamos situados en ese aspecto. Luces y sombras. Luces y sombras de la inteligencia artificial, eso es una realidad y por eso es que estamos aquí, para que las personas se enteren de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Hoy en día hay que hablar de ciberseguridad, hay que hablar de protección de datos, hay que hablar de posibles estafas, hay que decirle a las personas que sí hay inteligencia artificial que es capaz de clonar tu voz, que para nadie es un secreto que hay países en donde a lo mejor la delincuencia es fuerte y te pueden llamar y pueden poner una voz de tu hijo, de tu mamá, de un familiar. Eso hay que decírselo a las personas. Bueno, creo que está más cerca de lo que parece. No hace falta irse a ningún país, ¿eh? Ya, para que pues como familia se hablen de estos temas y pues tengan una palabra clave solamente por decir algo, ¿no? Y así como actualmente tenemos que cuidar nuestros datos y tenemos que cuidar la forma en la que navegamos en Internet, pues evidentemente con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo porque tiene luces y tiene sombras. La Unión Europea siempre se ha preocupado por las leyes y por las normativas. De hecho, hay un gran debate. Es correcto. Efectivamente, y hay un gran debate en que si esto atrasa o no atrasa a la Unión Europea en comparación con otros países. La clave es buscar el punto medio.
pero realmente yo confío que la Unión Europea se preocupa realmente. Ahora, la Unión Europea tiene un papel y nosotros tenemos un papel. Nosotros como institución y como docentes y como empresarios tenemos un papel, y el papel es: no estés desinformado, infórmate, incorpóralo, experimenta, toma decisiones, no estés siguiendo noticias, ¿no? Repitiendo como un lorito de que esta es mejor, de que esta es peor, de que esto hace esto. No, lo estás implementando, lo estás utilizando, realmente estás conociendo lo que está pasando. Genial. ¿Vale? Muchas gracias por tu contribución al debate, y agradecer también a los asistentes, que se me olvidó antes vuestra presencia aquí, muy agradecido. Me gustaría, en lo que ha dicho la interviniente, la propiedad reflexiva, es decir, si no nos formamos nosotros como individuos, no vamos a poder siempre echar la culpa a esas 3 personas que dominan los grandes actores de la inteligencia artificial. Quizá más que nunca es importante que el individuo tome conciencia de la importancia de tener criterio, que no es otra cosa que formarse. Sí, además quiero hacer una reflexión para vosotros como docentes, y es que yo, por lo menos que estoy en el ámbito empresarial, para mí es alarmante y me alarmo en silencio cómo nuevos profesionales, voy a poner el ejemplo de un área, recursos humanos. Muchas veces veo los debates entre ellos, personas muy jóvenes, y dicen: esto la inteligencia artificial lo tiene ya muy visto, esto lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Cuidado, porque vamos a hacer la sociedad de los tontos. Vas a aprender cómo haces el prompt de una inteligencia artificial y no sabes de procesos, no sabes cómo construirlos, no sabes nada, porque tú no se lo No sabes pensar, no sabes reflexionar. Pensar, ¿no? Entonces, es lo que digo, cuidado con la humanización de la inteligencia artificial, que tiene muy bien puesto el nombre, es inteligencia artificial y la manejamos los humanos. Entonces, como docentes, la reflexión: ¿qué estamos diciendo en las aulas para que los nuevos profesionales estén delegando todo en la inteligencia artificial? Porque la nueva era del teletrabajo es que nos sobre el tiempo para nuestras cosas. No, nos va a sobrar el tiempo para crear, para formar nuevos procesos, para ocuparnos de lo importante, como dice Erika, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las nuevas generaciones que están desarrollándose. Yo ahí simplemente completar o complementar el hecho de la responsabilidad que tiene cada persona y cada profesional, ¿no? Vamos a ser tontos en la medida que nosotros utilicemos bien o no utilicemos bien las diferentes herramientas, pero eso va a pasar con la inteligencia artificial y va a pasar con cualquier herramienta que nosotros tengamos. Entonces la responsabilidad es de nosotros, evidentemente la formación, ir de la mano, ¿no?, de formadores, de institutos, por supuesto que sí, pero entendiendo que la responsabilidad parte de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Erika Sánchez, CEO de Sapiens Talent. Sapiens también dice muchas cosas, la palabra, por estar hoy aquí con nosotros, por darle luz a esa punta del iceberg sobre esto de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos los que habéis asistido de forma presencial. También agradecer, que se me olvidaba antes, también al director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, que no lo mencioné. Y al final, estos son personas las que hacen que podamos hacer esto. Mi opinión: venid a formaros al Instituto de Emprendimiento Avanzado, porque es necesario más que nunca formarse, y sobre todo cuando vas a desarrollar un proyecto que tiene un componente de tiempo, tiene un componente de sueño de uno, y tiene un componente también en el que involucras a muchas personas y que te apoyan, y que por tanto tienes que estar bien formado para ser un buen profesional y cumplir lo que dices y tratar de crecer todos juntos, que al final el trabajo en equipo es un valor añadido. Muchas gracias, como tu presencia aquí también es un valor añadido, o añade mucho valor al instituto, y esperamos poder contar contigo para ir bajando de esa punta del iceberg y ver también la base, que debe ser muy amplia y muy compleja. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El conocimiento es poder, y por supuesto que en el Instituto de Emprendimiento Avanzado hay conocimiento, se comparte conocimiento, y de verdad que muchísimas gracias por permitirnos llevar un poquito de esta información a los emprendedores. Gracias. Gracias, muchas gracias, Erika.